Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Muy buenos días y sobre todo gracias de antemano por poder compartir este ratito con nosotros. Un ratito en el que vamos a charlar sobre perspectivas de mercado. Estamos a falta de un mes para cerrar el año y ya tenemos el 2022 a la vuelta de la esquina y yo creo que es un muy buen momento para que desde ING nos contéis pues, a grandes rasgos cómo veis el mercado del año que viene. Vamos a ir yo creo que haciendo una conversación, si te parece, de lo más general a lo más particular para terminar pues, con un pequeño consejo de cómo invertir el año que viene, pero yo creo que es adecuado hacer un poquito balance, si quieres, como introducción, de dónde venimos este 2021 y si quieres ahora vamos dando un poco paso a dónde vamos en 2022. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Porque ha sido el primer año después de la pandemia. Estamos en un contexto de recuperación, de un poco más de alegría, pero todavía con algo de incertidumbre. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos al final de un año muy particular, como bien dices, porque hemos vivido uno de los mayores rebotes, si no, según de dónde empieces a contar, pero en la época moderna el mayor rebote de la historia, después del mayor colapso de la historia. Y a lo mejor ahora en perspectiva nos puede parecer obvio, pero estos días escribiendo perspectivas para el año que viene, yo me he puesto a mirar los titulares de hace un año y no era para nada obvio que estuviéramos hoy aquí. Estábamos en los meses de octubre y principios de noviembre en particular, se volvieron muy oscuros porque llegaba la segunda o la tercera ola, ya me pierdo, y las vacunas, todos teníamos contadores de cuántas vacunas estaban desarrollando, pero no acababa ninguna de aterrizar, y entraron las dudas, y fue un periodo muy complicado aquel mes de octubre y principios de noviembre. Muchas casas empezaron a recomendar la adopción de posiciones defensivas, a pesar de que ya estaban los bancos centrales inyectando mucho dinero. Y aquel anuncio de las vacunas fue la confirmación, el principio del fin. Entonces, desde entonces se juntaron, digamos, el séptimo de caballería, que son los bancos centrales, con, por fin, el optimismo en las empresas y en las familias. Y el resultado, pues, un año en el que todo ha crecido, las bolsas europea, americana, mundial, española, un 30-35%, y vamos a ver pocas como estas, ¿no? Ahora se atisba el cambio de ciclo. Desde hace unas semanas empezamos a hablar de que ya ha llegado el momento de un poco quitar los apoyos a las muletas a los mercados, porque la economía va bien. Tenemos el problema de la inflación, que probablemente ha sido el elemento más inesperado. Se sabía que iba a llegar, pero no con esta intensidad ni con esta duración. Y entonces ahora estamos sentándonos a hacer los deberes para el año que viene, a ver cuánto de lo que hemos vivido hasta ahora va a seguir, va a continuar, o si estamos realmente ante un cambio de ciclo y cómo de severo va a ser el cambio de ciclo. Pero estamos ante un año excepcional que dudo que veamos muchas veces en nuestras vidas. Han mencionado la artillería, los bancos centrales. En estos días pasados se ha sabido que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dado un segundo mandato, ha confiado en Jerome Powell, que es el gobernador, el presidente del Banco Central norteamericano, para un segundo mandato. Lo que más o menos el consenso de expertos espera es que la Fed, en este caso, gire un poco, digamos, el objetivo o su objetivo que ha sido tradicionalmente el tema del empleo, que se centre más en la inflación, como tú mencionabas. No sé si tú coincides con este un poco viraje de su mandato o crees que va a ser muy continuista con respecto al anterior, o qué esperas de cómo gestione Jerome Powell estos próximos años, su segundo mandato. Yo creo que Powell va a traer continuismo. De otra manera sería un poco una traición a su propio legado. Y hacer un cambio de foco del empleo a la inflación, en otro caso, pues sí podría ser un poquito más conflictivo, conceptualmente, pero en el caso de la Reserva Federal no. Es un banco central que goza del privilegio de tener grabado en sus documentos directores, digamos, el objetivo doble, el doble mandato que no tiene el Banco Central Europeo y que no tienen muchísimos otros. Entonces, la Reserva Federal, desde que fue concebida, tenía el doble objetivo de maximizar el empleo y mantener la inflación a niveles controlados. Entonces, se puede permitir el lujo de cambiar el foco ahora hacia la inflación durante unos meses sin traicionarse a sí mismo.
Mientras que el Banco Central Europeo siempre está bajo la acusación de que, por parte de algunos elementos de su Consejo de Gobierno, de algunos países que tienen una visión un poquito más restrictiva sobre lo que tienen que hacer los bancos centrales, siempre está bajo la acusación de, oye, aquí te encargamos que te cuidaras de la inflación y yo lo que aquí veo muchas medidas para estimular la economía que, insisto, no era tu mandato inicial. Entonces, la Reserva Federal tiene esa flexibilidad. Powell puede dar continuidad sin traicionarse a sí mismo, a pesar de poner el foco ahora durante unos meses en restringir la inflación. Y ya hablaremos de ello, pero también habrá que ver si dentro de 6 meses estamos hablando todavía de que restringir la inflación, o sea, limitar la inflación es el principal objetivo del Banco Central. Esto puede dar muchas vueltas. Pues más que hablar luego, hablamos ahora. La inflación, ¿cómo desde ING la veis? ¿Es algo estructural de largo plazo? ¿Es algo coyuntural de corto y medio plazo? La visión de ING está bastante alineada con el consenso. Luego todo el mundo intenta ponerse la medalla de que yo lo dije primero, y es verdad que ya hace algunos meses que se tomó esta posición, pero está bastante alineada con el consenso. El consenso ahora mismo es Fondo Monetario, Banco Central y todas las grandes casas de inversión es, vale, nos hemos equivocado. Dijimos que a partir del verano de 2021 la inflación iba a empezar a remitir y no ha sido el caso. Seguimos sufriendo unos cuellos de botella masivos. De los 4 grandes cuellos de botella, solo uno, o sea, que serían los semiconductores, los transportes, la energía y la mano de obra, solo uno está empezando a dar señales de remisión, que es el transporte. Están cayendo los precios de los contenedores desde hace ya más de un mes y se ha reducido bastante. Se espera que eso continúe, que el mismo fenómeno ocurra en los otros 3 cuellos de botella en los próximos 6 meses. Ese es el punto 1. O sea, nos hemos equivocado, pero la inflación sigue siendo transitoria. Lo que pasa es que vamos a estar viviéndola hasta la mitad del año 2022. Y luego hay un segundo punto sobre la inflación que empieza a convertirse en consenso y que no lo era hace 6 meses. Y es que cuando todo esto termine, el nivel de inflación con el que nos vamos a quedar va a ser superior al anterior, estructuralmente. Goldman Sachs, por ejemplo, le ha puesto un número, habla de medio punto mundial. Hay gente que habla de más. El argumento detrás de esto es principalmente... ¿Medio punto sobre qué nivel? Sobre el nivel prepandemia, sobre el nivel estructural de inflación prepandemia, que a lo mejor era según el país, pues en Estados Unidos más cerca del 2, en Europa más cerca del 1. ¿no? O sea que podíamos ir a 1,5, 2,5 Exacto. más o menos. Eso es lo que es, digamos, esa especie de consenso se está estableciendo en los últimos meses y no estaba ahí antes. ¿Por qué? ¿Por qué quedaría este nivel de inflación superior? 2 factores principales. El primero, porque los bancos centrales se van a relajar con las políticas fiscales. Antes de la pandemia, en particular el Banco Central Europeo no quería ni hablar de los países gastando más de lo que tenían que gastar. Enseguida tenías a la mitad del Consejo Director del Banco Central Europeo muy tenso de punta diciendo España, Alemania, Francia, tenéis que cortaros. Y en cambio ahora la actitud ha cambiado y vamos hacia una visión más laxa. Necesitamos en los próximos años el apoyo de los gobiernos, por lo tanto esto va a generar un poquito más de inflación. Y el segundo punto es la visión de políticas energéticas. Una de las conclusiones que estamos sacando ahora con el shock de la energía es que en gran medida es autoinfligido. El hecho de que no tenemos energía más barata es porque estamos poniendo muchas restricciones a las energías fósiles que tradicionalmente han impulsado a las economías occidentales. Es un poco un tiro en el pie, pero en ningún momento se está poniendo en duda o no se está poniendo realmente en duda la necesidad de movernos hacia un perfil energético más sostenible, ¿no? Con energías renovables. Entonces nos hemos auto-obligado a tirar por un camino que es más caro y eso se va a reflejar en la cuenta de inflación durante muchos años. Estos 2 factores son los que dicen vamos a tener durante un buen tiempo una inflación un poquito más elevada. Tampoco disparada porque el resto de factores que determinan la inflación no han cambiado. El perfil demográfico, las sociedades viejas como la europea no suelen generar gran inflación. La tecnología es deflacionaria. La tecnología es deflacionaria o simplemente las restricciones al crecimiento. Somos una sociedad muy regulada que tampoco suele permitir grandes aumentos de la inflación. Entonces, un pequeño cambio, es un ajuste, pero un escenario un poquito más inflacionista cuando todo esto termine. Has hablado de políticas laxas, precisamente en el cambio en el órgano del BCE, del Banco Central Europeo, que está presidido por Christine Lagarde, pero James Whitman, que al final es ya el gobernador del Bundesbank, que es el principal banco central de la eurozona, bueno, él sale, se espera que
la Unión Europea, su rumbo sea precisamente un poco más laxo, al no tener esa contrafuerza que hacía Weidmann. No sé si tenéis ya una previsión de quién le puede sustituir, cómo va a ser ese nuevo BCE con otro orden de fuerzas interno. ¿Será más laxo? ¿Será más amigable? ¿Cómo será? A ver, no lo tenemos, por lo menos que yo sepa. Nuestro economista jefe, Carsten Röski, sí que vive en Alemania y siempre está muy encima de estos temas, pero la visión general es que no va a suponer un cambio fundamental. Estas instituciones tienen mucha inercia. Weidmann era un peso pesado dentro de la política monetaria, era un perfil muy alto, o sea, tenía una voz muy influencial y sin embargo, muy influyente, perdón. Y sin embargo, no ha sido capaz de cambiar las grandes olas de la historia en términos de bancos centrales. Mario Draghi cambió las reglas del juego y Christine Lagarde lo está continuando esa tendencia, a pesar de una presión muy potente por parte no solo de Alemania, sino de algunos otros países, Holanda en particular, que tienen voces muy potentes. Entonces, es muy improbable imaginar un perfil de mayor peso que el de Weidmann, que acaba de salir, y mucho menos que ese perfil fuera capaz de provocar un cambio sustantivo en la política monetaria del Banco Central Europeo. Entonces, nuestra visión es que no estamos hablando de un punto de inflexión. Por pasar un poco, digamos, ir de lo más general a lo más concreto, vamos a hablar un poco ahora de renta fija, renta variable, que es para que los inversores se hagan cuenta, pues ya ese tipo de pistas que necesitan para navegar en 2022. Empezamos por la renta fija, por la deuda, los bonos. Se espera que quizá entre finales de 2022, a lo largo de 2023, un poco el consenso del mercado, empiecen a subir los tipos. Previamente debería haber una retirada de estímulos, de reducción de compra de deuda. Ese entorno, cuando se produzca, al final al inversor conservador, que es en España mayoría, le debe preocupar esa retirada de estímulos, esa futura subida de tipos, independientemente de que sea finales del 22, a lo largo del 23. Debería estar preocupado por sus carteras, ese inversor conservador que tiene mucha renta fija, mucho bono en cartera. Sí. La respuesta es sí. Los dos principales enemigos de la renta fija son las subidas de tipos y la inflación, que van de la mano. Y los dos son parte del escenario central de este año. Entonces es muy improbable, habrá muy pocas carteras de renta fija que terminen el año mejor de lo que lo empezaron, ¿no? Las perspectivas de inflación, como te decía, se espera que se reduzcan en la segunda mitad del año que viene, pero a pesar de eso, el daño puede ser muy importante para las carteras, ¿no? Es un momento en el que vemos a todos los gestores activos de renta fija cambiando, reduciendo la duración. Eso significa meterse en bonos de menor duración, que te permite, en el caso de que haya una subida de tipos de interés, digamos, tirar a la papelera el bono que ya tienes y comprarte otro que te va a dar un poquito más, ¿no? Si estás atrapado con bonos de mayor duración a 10 años, pues digamos los bonos que tienes en la mano van a ir perdiendo valor porque mi bono me da un 1% al año y la semana que viene el Banco Central Europeo y Telefónica y todas las empresas van a sacar uno de 1,5% y dentro de 3 meses será del 2% y yo sigo con un bono que da el 1% y que nadie quiere, ¿no? Entonces ese impacto se va a vivir en mayor o menor medida en todas las carteras. No es un buen año para la renta fija. Y luego encima con la inflación. Date cuenta que por el efecto de todos estos años de los bancos centrales comprando bonos, ha subido el precio, lo que implica que la rentabilidad ha bajado. Bonos que se consideran seguros tienen rentabilidades muy por debajo del 1% y estamos hablando de una inflación ahora mismo del 6% en España y que remitirá el año que viene, pero seguirá terminando por alrededor del 2%. Es decir, un papel que me da un 1%, pero que cuando yo salgo a la calle para comprar, todos los precios han subido un 2%. Pérdidas reales. De poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esto va a ser el fenómeno predominante en las carteras. Ya estaba ocurriendo en las últimas 2 décadas, a pesar de la inflación baja. Estábamos con carteras que daban el 0,5%, inflación del 1%. Pero es un proceso mucho más gradual. Ahora pues puede ser un verdadero impacto para muchos inversores conservadores. Desafortunadamente no existen alternativas fáciles para ese perfil que, como bien dices, es el predominante en España y en toda Europa. No es un fenómeno español.
Y en la renta variable, el otro gran, digamos, activo que hace de contrapeso a la renta fija, los inversores españoles suelen tener menos renta variable, pero al final es un activo que está ahí y aunque secundariamente es importante, y desde las casas de inversión siempre recomendáis ese paso, que con este entorno de tipos bajos o negativos, en definitiva de tipos ultra bajos, hay que dar ese paso de ahorrador a inversor y eso implica adoptar un poquito más de riesgo y por tanto tener un poquito más de renta variable. ¿Cuáles son las perspectivas de la renta variable? De la bolsa, de las acciones, porque veníamos de un año malo, pero claro, como decías tú al principio en la introducción, en 2021 ha sido bueno, los beneficios se están disparando, dividendos que se pararon en 2020 a modo de blindaje, pues ahora se han recuperado. El sector bancario, por ejemplo, se le limitó y ahora ya puede volver a dar dividendos. ¿Cuáles las perspectivas en general de las bolsas, de los parques? Las perspectivas, pues depende con qué lo compares, pero las perspectivas son positivas. Si lo comparas con este año que estamos cerrando, obviamente no, porque de nuevo, ha sido un año absolutamente excepcional y yo veo mucho un tono pesimista respecto a es imposible que se repita este año. Obviamente, casi afortunadamente, es imposible que se repita este año porque se requieren circunstancias muy excepcionales, en principio negativas, para que se dé un año tan excepcionalmente positivo como el que acabamos de cerrar. Entonces ahora es una vuelta a la normalidad y la normalidad es más aburrida y menos sexy. Y se implica, en el caso de la bolsa, rendimientos menores. Pero los fundamentos para que la bolsa tenga un buen año están ahí. Lo que pasa, insisto, si miras al nivel absoluto, si miras al cambio respecto al año pasado, pues no es un plan excitante. Tenemos crecimiento económico, no tasas de crecimiento del 15% como vimos en el segundo trimestre de este año, tenemos un crecimiento más aburridote del 4% que nos espera en España, en Europa, en Estados Unidos, y tenemos bancos centrales que no están echando dinero a las puertas, pero siguen echando un poquito de dinero por la economía y nos quedan, en el caso de Europa, probablemente todo el año con compras de activos. En el caso de Estados Unidos, apenas unos meses, ¿no? Pero los dos factores están ahí y los dos factores son, digamos, propicios, son favorables a las bolsas. Además, gracias a la recuperación, la muleta, digamos, que suponían las inyecciones de bancos centrales, nos la quitan, pero nos ponen la muleta de la recuperación económica. Las empresas están vendiendo más, estamos todos saliendo a comer en restaurantes, a irnos de viaje. Eso se va a traducir en beneficios empresariales, que en Estados Unidos se espera que crezcan un 20%, en Europa, según las previsiones, pues se habla de niveles mucho más altos, 40%, a lo mejor, en algunos sectores incluso más. Esos beneficios empresariales también son un motor. Entonces, las perspectivas en general son positivas y tenemos la amenaza de la inflación, pero en un entorno en el que el crecimiento es alto, tú me subes el precio un 3%, pero en teoría yo estoy ganando un 3% más, porque tengo más nivel de actividad o porque me han subido el sueldo o por lo que sea. Entonces no es particularmente doloroso ese aumento de precios, no debería afectar a los márgenes empresariales. Y además que un 2-3%, que es como se supone que tenemos que terminar el año, es lo que antes, cuando yo era joven, se consideraba inflación normal. Ahora nos parece un poco alta, ¿no? Porque llevamos una década, digamos, tonteando con el cero, pero no es para echarse las manos a la cabeza ese 3%, ¿no? A lo mejor el 6% de ahora sí. Entonces, el viento es favorable para las bolsas, pero no es tan favorable como el año pasado. A pesar de eso, si miramos cómo está el panorama y qué alternativas tenemos los inversores de andar por casa, pues no hay otra cosa digamos, que llegue. No hay otro activo, otro producto que tenga el mismo nivel de atractivo que la bolsa. Y si miramos las bolsas, digamos, como si fuese de arriba abajo, como si fuese un mapa sobre un papel, se habla siempre de que las valoraciones están muy caras en Estados Unidos, en el S&P 500, en el Nasdaq, tirando mucho a la tecnología, que Europa siempre está más barata, que los emergentes hay posibilidades. No ha sido un buen año para Asia como solía ser los años anteriores. Una pequeña pincelada geográfica en cuanto a las bolsas internacionales. A ver, el consenso es exactamente como acabas de esbozar tú. El consenso nos dice Estados Unidos está caro porque está cargado de tecnológicas, porque se benefició desproporcionalmente de la primera remontada en el año 2020. Las valoraciones en Europa son mejores y además Europa está más cargada de sectores cíclicos que son cuando el humo se asienta después de la catástrofe, que son los que se recuperan. Hablamos de los sectores relacionados con la normalidad. Te compras un coche, te vas a comer al restaurante, te vas de viaje o te compras una prenda de abrigo porque llega el invierno y no es el invierno pasado te lo pasaste en casa por la pandemia, ¿no?
esos sectores tienen mayor peso en Europa que en Estados Unidos. Entonces, en teoría, deberían responder mejor a el tipo de ciclo en el que se supone que estamos ahora. También es verdad que este argumento, que es el consenso, insisto, era exactamente idéntico en diciembre y enero del año pasado. Era exactamente igual. Ha pasado, ahora vamos a una normalización, y normalización implica que los sectores y los países que se quedaron un poquito atrás en el año 2020, ahora es un momento de retomar. Entonces, el consenso a principios de año era reduce la exposición a Estados Unidos e increméntala a Europa y Japón, reduce la exposición a tecnológicas, increméntala a sectores cíclicos. Hoy, 12 meses después, estamos diciendo exactamente lo mismo. No se ha cumplido en el sentido de que Estados Unidos ha ido tan bien como los demás países, no se ha cumplido en el sentido de que las tecnológicas han ido tan bien como los otros países y sobre todo no se ha cumplido en que la tercera pata de este consenso era, como es un año de normalización, no nos hace falta escondernos de la catástrofe en el dólar, que es la moneda refugio. Cuando las cosas van mal, nos vamos al dólar. El dólar, de hecho, se supone que se tenía que debilitar con fuerza, se ha reforzado este año. Entonces, esa ha sido la pata que ha fallado. En resumen, la teoría nos dice, vámonos a los que se habían quedado un poco por detrás. La práctica nos dice que no tiene por qué ser así y que en contextos tan particulares como este, con fuertes inyecciones de los bancos centrales, con inyecciones de estímulos fiscales, además por parte de los gobiernos, que está ocurriendo en Europa, pero está ocurriendo con el doble de fuerza en Estados Unidos, puede ser que la ventaja de Estados Unidos siga ahí durante unos meses más. Conocen mi opinión, yo me lo estudio bien y luego lo que yo hice con mi cartera personal, ya no te hablo de clientes de ING, fue absolutamente nada en enero del año pasado. Ahí iremos al final, pero antes quería aprovechar para preguntarte por el IBEX. Nuestra bolsa, la bolsa española, el IBEX 35, el mercado continuo en general, ¿cuáles son sus perspectivas? Este año ha sido con diferencia la bolsa europea que menos ha subido, la más rezagada. Parece casi, como dicen algunos, que el IBEX se ha convertido en la nueva prima de riesgo para cuando tienes que medir al final la economía, porque por H o por B siempre se queda atrás. No se Es ve. verdad, es verdad. Es un poco frustrante para los inversores españoles que siguen teniendo, como todos los inversores, tienen sobreexposición a su propio país, ¿no? De hecho, no somos los que más los tenemos. En Australia, Holanda, la sobreexposición del inversor minorista a su propio país es mucho mayor que la del inversor español. Pero aún así, seguimos teniendo un enorme porcentaje de nuestro ahorro invertido en bolsa, invertido dentro de España, que es un error desde el punto de vista de las finanzas, ¿no? De la diversificación. Pues el IBEX, si cogemos la plantilla que acabamos de decir, de macro que se recupera, es un año para los sectores cíclicos, es un año para aprovechar y irte de compras de lo más barato que hay, y de lo más barato que hay es la bolsa española, porque precisamente por lo que acabas de decir, no fue bien. Es un año para aprovechar dividendos que se quedaron un poco colgados. La bolsa española siempre ha tenido uno de los niveles de dividendo más altos del mundo, en muchas ocasiones el doble que en Estados Unidos. Una bolsa fantástica para un inversor que está mirando al dividendo. Si miras a los sectores, tenemos mucho de ese sector cíclico. Tenemos turismo, tenemos automóvil, un poco menos, más a través de componentes, pero tenemos consumo, ¿no? Inditex tiene un peso muy grande en la bolsa española y sobre todo estamos cargados, que ha sido un lastre durante décadas, ahora es una ventaja, estamos cargados de banca. Que la banca es un sector que, por las condiciones coyunturales que tenemos, están en condiciones para favorecerse de pase lo que pase. O sea, si suben los tipos de interés que mataría a muchas empresas endeudadas, la banca se beneficia. Si no sube los tipos de interés, pero aumenta la actividad económica, la banca se beneficia porque aumentan sus volúmenes de venta. Y si cualquier cosa que no sea un desastre, la banca se beneficia porque ha tenido que dotar un montón de provisiones, está sentada en un montón de dinero que el Banco Central Europeo le obligó a guardar para el día de mañana por si llovía, y ahora ya ha empezado, pero todavía queda mucho dinero por sacar poco a poco. Y de eso tenemos un montón en España. Entonces, tú miras las checklists, ¿no? los requerimientos, los requisitos para que la cosa vaya bien, y la bolsa española cumple muchos de ellos. Este año, cuando están subiendo los tipos de interés, las cosas suelen ir regular para los mercados emergentes, ¿no? Y Latinoamérica entre ellos. Son regiones muy sensibles a la subida de tipos de interés. Todo el mundo quiere irse. Si en Estados Unidos te va a dar un tipo de interés mayor con una moneda más segura, ¿para qué arriesgarte, ¿no? Es el pensamiento del inversor global
adverso al riesgo. Entonces suelen sufrir. Los mercados emergentes, Turquía, China, India, Sudáfrica, todos estos suelen pasarlo más mal en años como este. Ya está ocurriendo. Y esto me sirve para preguntarte precisamente, cuando mencionabas el tema de emergentes, para abrir la pregunta, ¿cuáles son los principales riesgos del año que viene que un inversor debe tener en cuenta? Muchos los has mencionado. Los precios de la energía, la cadena de suministros, los semiconductores y chips, China, el caso de Evergrande que hemos seguido estos últimos meses, si quiebra o no quiebra, parece que de momento va aguantando, pero siempre ha habido un temor, efecto contagio, un nuevo Lehman Brothers como en 2008, y ahora cuando hablas de emergente en Latinoamérica para la bolsa española, elecciones en Brasil, que van a ser, estamos en un contexto de elecciones en la parte del cono sur de Latinoamérica, en Chile también las hay, pero precisamente en Brasil quizá como gran motor de la región el año que viene. Entonces, con todo este componente de riesgos, desde ING, ¿cuál os preocupa más para el año que viene? ¿Hay alguno a tener especialmente en cuenta? O... Muchos de los riesgos que he mencionado están relacionados. Los principales riesgos vienen de cualquier elemento que haga que descarrile este escenario central del que hablábamos antes, ¿no? Digamos, es el mejor caso posible, no el mejor, pero el central es relativamente positivo. Estamos hablando de un escenario de crecimiento en el que la inflación se controla, en el que las bolsas van bien, en que se recupera el empleo. No está mal como escenario central para el año 2022. Cualquier cosa que haga que nos salgamos de esa pista es un riesgo. Y esas cosas pueden ser pues, una inflación que es más potente o duradera de lo esperado y que, segundo paso del mismo riesgo, obliga a los bancos centrales a intervenir y que luego resulte que a un banco central se le va la mano y se carga una recuperación cuando en realidad no era para tanto y la inflación remite unos meses después, ¿no? El famoso error Trichet, ¿no? Que es una pesadilla para los banqueros centrales, el cerrar el grifo antes de que fuera necesario y cargarte, digamos, esa planta que no había acabado todavía de revivir. Entonces, un error de los bancos centrales es probablemente el principal riesgo para este año que viene. Que nos metiéramos en un escenario de esta inflación que, relacionado con el que la inflación se nos quedara en el 5 o 6% y se desplomara el crecimiento, porque ahí ya nos quedamos sin mapa de navegación. No sabemos qué hacer. Sabemos que ocurrió en los años 70. Las conclusiones que podemos sacar de los años 70 son menores porque la economía era absolutamente diferente. El shock era de una naturaleza diferente, era provocado por unos países que entonces tenían un cártel petrolero y que ahora no es el caso, ¿no? Hay muy pocas conclusiones que sacar, ¿no? Desde el punto de vista de políticas, fiscales y monetarias y desde el punto de vista de inversión. Pero la probabilidad de que ese escenario ocurra es relativamente menor. Requeriría varios de los riesgos menores ocurriendo al mismo tiempo, que nos remitiera la inflación, que los bancos centrales no supieran actuar de manera adecuada. Entonces, es simplemente cualquier cosa que nos hiciera desviarnos. Y luego tenemos el riesgo geopolítico. Has mencionado China, Evergrande, pero si miras, por ejemplo, la lista que sacó la semana pasada el Economist Intelligence Unit, que hace un listado de los 10 principales riesgos para la economía mundial, 4 o 5, me parece recordar, pues tienen a China en medio. Y solo uno es el colapso del sector inmobiliario, pero está incluido. China deteriora su relación geopolítica con Estados Unidos. China se pelea con la Unión Europea. China se pelea con Taiwán. China se pelea con Corea o con Japón, ¿no? Con conflictos. Entonces, ¿con quién no se va a pelear China? Pero quiero decir, eso nos centramos mucho en los factores monetarios, luego llega un factor geopolítico y te lo altera todo y te encuentras de nuevo pues, con las bolsas cayendo sin que haya pasado nada, sin que nadie haya hecho nada mal, ¿no? Y es porque hay una tensión de guerra. Hace unos años la tuvimos, por ejemplo, la frontera entre India y Pakistán. Llevamos un par de años sin un factor geopolítico grande que altere porque hemos estado ocupados con la pandemia, pero eso siempre están en la mesa, ¿no? Todos los años hay una lista aterradora de riesgos. Vale. Y antes de ir a la pregunta colofón, que es cómo invertir el año que viene, que será seguramente con no hacer nada, con lo que decías tú antes, nos has dado una pequeña pista. Me dejas sin respuesta. No, ahora la desarrollas, porque eso luego tiene su miga, obviamente, pero una penúltima, criptodivisas, no podía ser de otra forma, no podíamos olvidarlas. Uno de los temas de moda ante la comunidad inversora, Bitcoin, Ethereum, Cardano, la gente cada vez invierte más y si no invierte al menos analiza, busca información, se pregunta, ¿merece la pena, no merece la pena invertir? ¿Es un activo que ha de estar en cartera, ha de estar mucho, ha de estar poco? ¿Falta regulación? ¿Cómo lo veis? Bueno, esto da para otra sesión. La verdad es que sí. La verdad es que sí.
como todos, en general, la visión de la banca es diferente hablar de Bitcoin que hablar de criptoactivos. Y esa diferenciación es fundamental. Y a lo mejor para los que estamos un poco más cercanos al mundo ya nos va quedando más o menos claro, pero para la mayoría de los inversores minoristas no es el caso, ¿no? Es la identificación entre criptoactivos y la tecnología de cadena de bloques, blockchain, y Bitcoin, la identificación es total, ¿no? Entonces ahí es un poco nuestra función es entrar a separar los dos, ¿no? Bitcoin es un elemento que ha cambiado la fisonomía del mundo de la inversión porque ha permitido que estemos teniendo esta conversación. Yo ahora, cuando a lo mejor hace 3 años no la hubiéramos tenido, ¿no? Y ha obligado a los bancos y a todas las instituciones financieras a que, digamos, abran el Bitcoin y vean, vean en qué consiste y qué lo compone. Cuando abres Bitcoin te encuentras dos partes. Uno, una tecnología que probablemente sea revolucionaria y que va a obligar a todos los bancos del mundo a cambiar la manera en que operan. Y luego una parte que es un componente especulativo, eso está montado sobre ese Bitcoin, está montado sobre esa tecnología, todo el mundo habla de Bitcoin y el resultado, le pones el factor psicológico, pues tienes un activo cuyo valor como moneda no convence a ningún experto porque no es estable, porque no almacena el valor, porque no te sirve como unidad contable, porque sufre no te sirve como almacenamiento de valor porque sufre unas fluctuaciones brutales, pero que está acaparando toda la discusión. Entonces, quitamos a Bitcoin y nos quedamos con la tecnología de cadena de bloques, va a transformar la banca, va a transformar el mundo de la inversión. Ahora mismo estamos definiendo cómo. Llega, como tú has apuntado en alguna ocasión, ahora nos queda integrar la parte de cuando vengan los bancos centrales a meterse en este charco, a ver cuánto espacio queda para todas estas monedas que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, esta parte sí, tenemos que mirarla, tenemos que diseñar productos, dar acceso a nuestros clientes para que accedan a ello con información y de manera relativamente segura, ¿no? Siempre conociendo los riesgos. Bitcoin, en la manera en la que ha sido ahora mismo el foco de atención, muchos inversores queriendo entrar sin realmente conocer los riesgos asociados, no es algo no es algo que yo pondría en la mesa de mis amigos. Es decir, mira, toma, te abro la puerta para entrar en Bitcoin, ¿no? La banca, nosotros tenemos un riesgo fiduciario en cierta medida. La gente presume que tú has hecho una preselección de activos financieros cuando llega a tu portal, ¿no? Y tienen confianza en ti. Entonces, ¿queremos poner eso delante de la mesa para que la gente lo pueda comprar con un clic? Pues a lo mejor sí, pero con muchos pasos intermedios en los que seamos capaces de informarles, de contarles bien y de ofrecerles otras alternativas que no sean Bitcoin, ¿no? Porque existen alternativas, por ejemplo, fondos de monedas, de criptomonedas que empiezan a surgir, ¿no? Y que te empiezan a eliminar la volatilidad. Lo mismo que cuando compras un fondo de acciones, la volatilidad asociada a un solo producto. En este caso, es un producto más profesionalizado, más diversificado. Existen maneras. Una inversión indirecta, exacto, no tan directa. Tenemos que encontrar las herramientas para eliminar un poco de riesgo y al mismo tiempo abrir la puerta a todo este nuevo mundo y a esta nueva tecnología que es el futuro y que a estas alturas es innegable. Una cosa a favor de Bitcoin, después de todos los aspectos negativos que acabo de resaltar, está descorrelacionado, que es el requisito fundamental a la hora de construir carteras, ¿no? Cuando se construye la teoría de carteras en los años 50, viene un señor que se llama Markowitz y dice, mira, si en lugar de comprarte uno, te compras dos y estos dos se comportan de manera diferente, yo te aseguro que puedes conseguir casi los mismos rendimientos en tu cartera con mucho menos riesgo, teniendo por riesgo subidas y bajadas inesperadas, ¿no? Esa es la piedra fundamental de la construcción de las carteras. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos décadas, por intervención de bancos centrales, por lo que sea, cada vez es más difícil encontrar esas dos piezas que se muevan en sentido contrario. La correlación entre diferentes activos ha aumentado estructuralmente. Y sin embargo, ahora llega este activo que realmente no tiene nada que ver, que le da igual que haya inflación, que no haya inflación, que haya China, que no sé qué, que te legalicen en Salvador o que haya cambio en el Banco Central. Nadie sabe por qué se mueve. Y eso tiene una ventaja, entonces lo que sí sabemos es que no tiene nada que ver con cómo se mueven los demás. Entonces te proporciona un elemento estabilizador en las carteras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de construcción de carteras, Bitcoin o cualquier cosa que se mueva de manera cuasi aleatoria tiene un papel para jugar en una cartera. Pero como único elemento o elemento central de la cartera o del ahorro de una familia, me parece algo que hay que pensárselo muy mucho. Peligroso cuanto menos. Y la pregunta del millón, ¿cómo invertir el año que viene? Con todo este contexto, este mapa que nos has dado, estas guías, tú lo decías antes, no hacer nada, no sé si es lo mismo que decir hacer todo. Te doy pie un poco a sí, cuál claro, es la postura de claro, ING. Claro, no hacer nada
porque ya lo habías hecho antes, ¿no? Si ya has hecho los deberes, pues te puedes permitir el lujo de... O sea, el no hacer nada es un posicionamiento muy fuerte. Y los deberes consisten en reconocer dos cosas. Uno, que en general, como colectivo, no se nos da mal tirar para adelante, o sea, salir de pozos como el de la pandemia del año pasado, o como el del 2008, o como el de la burbuja de Internet en el 99, y en general cuando te das 3 pasos hacia atrás y miras lo que hace la humanidad como colectivo en términos de capacidad de generar valor añadido, la línea va así, y siempre tienes subiditas y bajadas, pero cuando te alejas somos capaces de generar riqueza de una manera relativamente sostenida. Y segundo, ese es el pilar número 1. Entonces eso me dice, yo quiero invertir, yo quiero una parte de eso. Estoy cogiendo mis ahorros y en lugar de dejarlos debajo del colchón, los pongo a jugar. Contribuyo a que esa persona que está enfrente, que tiene más imaginación que yo, sea capaz de montar una empresa, vender productos, y yo me beneficio de parte del beneficio. Le permito que esa empresa exista y yo me meto en el bolsillo una parte de los beneficios que genera. Entonces pongo mi capital a producir y genero bienestar. Y la segunda parte es un factor de humildad que es: no tengo mucha idea de los detalles. No sé si es esa empresa o aquella la que va a ir bien, no sé muy bien si va a ser el año de China o si es el año de Europa, no sé muy bien si va a ser mejor para las tecnológicas o para las empresas de automóviles. Entonces, digamos, me meto un poquito en todo y el resultado, como el conjunto va hacia arriba, el resultado matemáticamente va hacia arriba. Cuando pongo esos dos elementos juntos, terminas con una cartera súper diversificada en todos los sectores, en todos los países del mundo en los que puedas hacerlo. Y eso es en lo que yo invierto. Entonces, llega al principio de años, me dicen, pues mal año para la tecnológica, mal año para el dólar, buen año para Europa, buen año para emergentes. Y digo, puede ser, me convence, o sea, es muy interesante el argumento macroeconómico. ¿Lo suficiente como para que yo entre y cambie los pesos en mi cartera? No, personalmente. Y este año, pues unas cosas han salido bien, otras cosas han salido mal. Yo he obtenido unos retornos y los ahorros que tengo para jubilarme, unos retornos que son los del mercado, ni más ni menos. En general, el mercado este año ha ido excepcionalmente bien, estoy muy contento. Podría haber hecho más si hubiera invertido en Bitcoin, podría haber perdido mucho más si hubiera invertido solo en emergentes, pero no he hecho eso, me he invertido en todo y me llevo lo del todo. Entonces, esa es mi estrategia, esa es un poco la que pensamos que es una estrategia adecuada para gente, para estos ahorradores que empiezan a salirse del mundo de la cuenta corriente, del depósito o de la renta fija y que tienen que empezar a considerar la renta variable. Nos parece un muy buen primer paso, siempre teniendo detrás un montón de opciones para aquellos que quieren dar un paso, que tienen un convencimiento, que creen en un sector, que creen en una tecnología, que creen en un país, y ahí tienes los instrumentos y te ayudamos a escogerlo, y ya los que tienes aquí son una selección hecha con mucho cariño de muchísimos más que hay en el mercado. Pero si no sabes cómo acercarte a ese mundo, me parece una primera aproximación muy buena. Es una aproximación que tiene muchos perfiles de riesgo distintos, porque al final tenéis, si no recuerdo mal, hasta 7, es de bajo coste, diversificada, te estás comprando el mundo, cada uno con su perfil de riesgo, todo el mundo tiene un lugar, un hueco dentro de esa gama, o sea que es un muy buen consejo para el año 2022. Así que, Francisco Quintana, muchas gracias, director de Estrategia de Inversión de ING, que sea un año, bueno, normal, pero que dé cancha para poder participar de ese crecimiento y ese beneficio de la normalidad. Muchas gracias. Así que muchas gracias por tu tiempo y muy buen 2022. Muchas gracias, Rubén, igualmente.